vamos a la segunda parte de un tema que empezamos en la prédica pasada, que se llama la libertad cristiana. Nuestro pasaje base ha sido Gálatas 5, 13, 16. Volvámonos a ubicar ahí en Gálatas 5, 13, 16 como pasaje base, aunque vamos a ir a otros versículos bíblicos. Pero separen utilicen el separador bíblico o el separador en cartoncitos para que mantengan este versículo durante la prédica. Vamos inicialmente a recordar rápidamente, ¿sí?, lo que vimos la semana pasada para podernos introducir en nuestra segunda parte de esta libertad cristiana. Inicialmente la semana pasada vimos lo que significaba la libertad cristiana en el mundo y pudimos apreciar que el ser humano busca libertad todo el tiempo en el mundo secular y que esta libertad realmente para nosotros los cristianos se convierte en libertinaje. Vimos ejemplos como las leyes que están aprobando en los diferentes países, que supuestamente se basan en la libertad del ser humano y en los derechos que tiene el ser humano, pero que claramente van en contra de la palabra de Dios y de lo que Dios quiere. Un ejemplo es las leyes que se han dictado en muchos países y se siguen aprobando sobre el homosexualismo, sobre el aborto, temas ampliamente contrarios a lo que dice la Biblia, porque lo que han aprobado allí es supuestamente respetando la libertad del ser humano, entre comillas, el derecho del ser humano que tiene a expresar su identidad de género con respecto al homosexualismo, o el derecho que tienen las mujeres a decidir sobre su cuerpo con respecto al aborto, y esa libertad que tiene el homosexual para expresar su identidad de género. Para nosotros los cristianos no es libertad sino libertinaje. A pesar de que las leyes de las naciones lo digan, nosotros consideramos que va en contra de la palabra de Dios, porque claramente la Biblia, Dios a través de su palabra condena la práctica del homosexualismo. Y el aborto es un asesinato, porque la vida que hay engendrada en una mujer embarazada le pertenece a Dios y no puede ella decidir sobre esa criatura. Entonces vemos que la libertad en el mundo secular no es libertad sino libertinaje. Ahora, vimos en Gálatas 5 lo que realmente es libertad para nosotros. En Juan 8:34 dice: el hombre que hace lo que está mal es esclavo del pecado. Y si estas libertades están mal, entonces podemos decir claramente que la libertad que está ejerciendo el mundo es esclavitud del pecado. Podemos concluir eso fácilmente. Vimos cómo Pablo en sus viajes evangelísticos empezó a predicar que la ley quedaba anulada y que en la gracia no necesitábamos esa ley. Ahora, él se refería a la ley ceremonial, lógicamente, ¿correcto? Y esto no lo entendieron los judíos. Él se refería a todo ese rito ceremonial del Antiguo Testamento que ya no tenía razón de ser. ¿Se acuerdan que hablamos de que la ley ceremonial tenía dos funciones principalmente? Una era identificar al pueblo de Israel, ¿sí?, mostrarle al mundo que el pueblo de Israel era peculiar, era único, era diferente, y la ley ceremonial tenía esa función. Y la otra función que tenía la ley ceremonial era ser sombra, ser retrato de lo que habría de venir, de ese Mesías que habría de venir.
Estas dos cosas, cuando viene en el nuevo pacto, Jesús es crucificado, muerto y resucitado, pierden su razón de ser. Ya el pueblo judío no necesitaba identificarse como un pueblo único, como un pueblo especial, porque el pueblo judío ya no iba a ser la iglesia de Dios, iba a ser parte de la iglesia de Dios. La iglesia de Dios se expandía, recibía a los gentiles, y tanto gentiles como judíos. Recuerden que gentiles es todo el que no es judío. Gentiles son los extranjeros, gentiles somos nosotros que no somos judíos. Entonces, la iglesia ya iba a estar compuesta por gentiles y judíos, todos uno solo en Cristo, un solo pueblo en Cristo. Ya esa identidad judía del Antiguo Testamento no había motivo para que existiera. Entonces esa función de la ley ceremonial quedaba abolida. Y la otra función, que era ser sombra y retrato del Mesías que habría de venir, pues el Mesías ya llegó. El Mesías vino y dejó a su consolador, que era el Espíritu Santo. Entonces esa ley ceremonial allí también dejó de ser eficaz. Por lo tanto, la ley ceremonial quedó abolida, y esa era a la ley que se refería Pablo en sus viajes y en sus prédicas, y que los judíos no entendieron. En Galacia había un trabajo bueno, claro, de Pablo con ellos, y los gálatas habían entendido que había que dejar la ley ceremonial atrás y que ya ellos iban a enfrentar el pecado de otra manera. Sin embargo, hubo unos que no entendían todavía y se introdujeron como espías. Vimos un pasaje donde hablaba de los espías que entraban a la iglesia de Gálatas a dañar, entre comillas, esa labor que ya había hecho Pablo, y a decirles que no, que se tenían que circuncidar y que la ley de Moisés no podía ser abolida. Ahora, ¿de dónde nacía este temor? Acuérdense que dijimos que el temor de los judíos de abolir la ley era porque llevaban cientos de años cumpliéndola. La ley para ellos era el modo en que enfrentaban el pecado, era el orden. Toda sociedad necesita un orden para que funcione, y el orden que daba a la sociedad hebrea era la ley, era la que le daba el orden a la sociedad hebrea. Entonces vino Pablo y les dijo: no más ley. Dijeron: este hombre es sin ley, este hombre nos está invitando a pecar, y sin ley, ¿cómo vamos a hacer para frenar el pecado? Porque en el Antiguo Testamento la ley frenaba el pecado, y acuérdense que dijimos que era una manera externa de frenar el pecado, ¿no? Porque el judío no lo hacía de corazón, lo cumplía como un deber, pero no lo hacía de corazón, era una forma externa de frenar ese pecado. Y esa forma externa era a veces severa. En el Antiguo Testamento vemos varios pecados, muchos pecados condenados hasta con la muerte. Otros eran condenados con lapidación, encarcelamiento, destierro. El adulterio era un pecado que se condenaba y la pena era la muerte. Entonces, la ley era la que colocaba el orden, la ley era la que frenaba el pecado. Entonces, cuando Pablo viene y les dice: no más ley, ustedes ya son libres, no entendían esa libertad, y esa es la libertad de la que vamos a hablar hoy, en esta segunda parte. Ya hablamos hace 8 días sobre esa libertad, y no entendieron el mensaje de Pablo, y lo llamaron. ¿Se acuerdan cómo lo llamaron? ¿Se acuerdan del término antinomista? Antinomista lo llamaron. Es un antinomista. Y vimos que antinomista quiere decir contra la ley o sin ley, porque anti del hebreo es contra, y nomista es nomía, no más, quiere decir ley. Entonces lo tacharon, lo señalaron, lo juzgaron de antinomista. Decían que ese era un hombre que estaba predicando un falso evangelio, que decía que quería abolir la ley, y entonces ellos les dio miedo, dijeron: sin ley vamos a tener anarquía. Y entonces por eso rechazaron ese mensaje de Pablo. Ellos no entendían
de que ya en el nuevo pacto eran salvos por gracia y que el que iba a frenar el pecado ya no era la ley, sino el Espíritu Santo que moraba en ellos. Ellos no entendieron eso. Ya. Hubo baratas que sí lo entendieron, pero otros no lo entendieron y vinieron a querer dañar a los gálatas, a decirles, no, hay que circuncidar los hijos y hay que cumplir con la ley de Moisés, porque si no, nos llega el caos. ¿Quién va a refrenar el pecado? Entonces, no era eso lo que les estaba predicando Pablo. Pablo lo que les estaba predicando es, dejemos el ceremonial atrás. La ley moral no ha sido abolida, porque la ley moral es vigente. Sencillamente que la ley moral, que son los 10 mandamientos y otros mandamientos que hay dentro de los 603 restantes de toda la ley de Moisés, esa ley moral no fue abolida, sino que cambió la forma en que iba a ser obedecida, en que iba a ser cumplida. En el Antiguo Testamento esa ley moral se cumplía con unas leyes y era un deber del israelita cumplirla. En el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, esa ley moral de frenar el pecado, que nos frena el pecado, se cumple a través del Espíritu Santo que mora en nosotros y no es obligación, no es por deber, lo hacemos porque queremos. Entonces esa es la gran diferencia. En el Antiguo Testamento era un deber cumplir con la ley. En el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, nacidos de nuevo por obra regeneradora del Espíritu Santo, refrenamos el pecado porque queremos refrenarlo, porque es nuestro deseo no ofender al Señor con nuestro pecado, y esa es una obra del Espíritu Santo en nosotros. Entonces dijimos que la obra que hace el Espíritu Santo en nosotros es mucho más poderosa que la que hacía la ley en el Antiguo Testamento, el esfuerzo del israelita por tratar de cumplir con la ley no tenía el mismo poder que tiene el Espíritu Santo en nosotros refrenando el pecado. Básicamente eso fue lo que dijimos. Entonces, esa era la parte que no entendían los judíos del discurso de Pablo. Ahí es donde dice en Gálatas capítulo 4, este no es nuestro versículo base, pero en Gálatas capítulo 4, versículo 10 les dice, han ido hacia atrás, están observando días y meses y tiempos y años y creo que quizás trabajé en vano. Están regresando a cosas que ya se acabaron, no más ritual, no más ceremonia, no más circuncisión. Están libres de todas esas cosas y todas esas obligaciones externas. Pablo les estaba diciendo, están libres de la ceremonia. No les estaba diciendo que estaban libres de la ley moral, esa ley moral. Ahora, la ley moral, Jesucristo la resumió en dos mandatos muy claros. Y por eso es mucho más poderosa la ley moral del Nuevo Pacto, porque la ley moral del Nuevo Pacto habla en dos pasajes, en dos leyes que nos dejó y que se constituyen en la ley de Cristo, que nos dijo amar a Dios sobre todas las cosas y ama a tu prójimo como a ti mismo. Esas dos leyes se basan en el amor, y el amor es una fuerza poderosa. Cuando hablamos del amor ágape, del amor de Dios, el amor que Dios nos infunde para darle a los demás, no de ese amor apasionado, no de ese amor filial apasionado, no, hablamos del ágape, del amor por otro ser humano, de ese amor que nos coloca en disposición de darlo todo por otro ser humano, ¿sí? Ese amor ágape es más poderoso que la ley del Antiguo Testamento. Ahora ese amor ágape nos los mueve en el corazón, es el Espíritu Santo. Y esos dos versículos, esos dos mandatos de Jesús, esas dos leyes cobijan toda la ley del Antiguo Testamento. Toda la ley, porque si yo amo al prójimo, si yo amo a mi prójimo, necesito una ley que me diga que no debo matarlo. Si yo amo a mi prójimo, necesito una ley que me diga que no debo robarlo. Si yo amo con ágape, con el amor que Dios me ha dado para yo darle a mi prójimo, si yo amo a mi prójimo, necesito una ley que me diga que no debo robarlo, engañarlo, mentirle,
humillarlo. No. Si el amor lo cobija todo. El amor al prójimo cobija los 10 mandamientos y los demás mandamientos que se refieren a la ley moral. La libertad cristiana no es una libertad para satisfacer la carne. O sea, son 3 elementos que vamos a ver en esta prédica, entre la de hace 8 días y la de hoy. 3 elementos. La libertad cristiana no es para satisfacer la carne, primer elemento. O sea, no es para darnos gusto a nosotros mismos. Para eso no es la libertad cristiana. La libertad cristiana no es para pisotear o para ofender o para hacerle daño a otro, al prójimo, a otro ser humano. Entonces ahí ya no estamos hablando de nosotros mismos, sino, o sea, en la primero, cuando decimos que la libertad cristiana no es para satisfacer la carne, es para que no nos hagamos daño a nosotros mismos. Cuando decimos que la libertad cristiana no es para dañar a otro, estamos pensando en el prójimo. Y cuando decimos que la libertad cristiana no es para decir que vamos a estar sin ley, tampoco, porque vamos a obedecer la ley de Dios, la ley moral de Dios que está vigente. Son los 3 elementos. En la semana pasada, porque lo último que vimos fue el versículo de Éxodo 21, ¿se acuerdan? Del siervo que trabaja 6 años. Eso fue lo último que vimos la semana pasada. Vimos el ejemplo de Éxodo 21.1, Éxodo 21.1, que dice: si comprare siervo hebreo 6 años servirá, mas el 7º saldrá libre de balde. Si entró solo, solo saldrá. Si tenía mujer, saldrá él y su mujer con él. Si su amo le hubiere dado mujer y ella le diera hijos o hijas, la mujer y sus hijos serán de su amo y él saldrá solo. Ahora, si el siervo dijere: yo amo a mi señor y a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre, entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar a la puerta o al poste, y su amo le horadará la oreja con lesna, y será su siervo para siempre. Interpretamos que este pasaje lo que quiere decir es que durante los 6 primeros años que ese siervo está, valga la redundancia, sirviendo a su amo, esa es la ley de Moisés, esa es la ley del Antiguo Testamento. Esos 6 años estuvo cumpliendo con el deber, aunque no lo quisiera, porque estaba obligado a hacerlo por ley. ¿Sí? Ahora, obtiene la libertad. También dice que si se casó estando siervo, estando cumpliendo con esos 6 años, él, cuando cumpla su libertad, la mujer, su esposa, no puede salir con él. Él tiene que esperar a que su esposa cumpla sus respectivos 6 años. De hecho, en este ejemplo muestran a un siervo que se casó cuando él llevaba 3 años y su mujer entró a ser esclava de ese amo cuando ella llevaba 3 años. Entonces, cuando él terminó sus 6 años, supuestamente tenía que esperar a que ella cumpliera sus 3 años. Entonces, él cumple con esos 6 años que son por deber, que son, como decir la ley del Antiguo Testamento, cumplidos por deber, no de gusto. Pero él dice: yo amo a mi Señor, yo amo a mi esposa, yo amo a mis hijos, no voy a ser libre, esa libertad la voy a destinar a seguir sirviendo a mi amo porque lo amo, porque lo quiero, y voy a seguir utilizándola para estar al lado de mi esposa y mis hijos. Allí ya lo está haciendo desde corazón y no por obligación, y eso representa el nuevo pacto. Entonces vimos que esa era la analogía para la que nos sirvió este ejemplo. Ahora vamos a ver, y esto sí ya entrando en materia en lo que nos toca hoy, que la libertad cristiana, ese es el primer punto del día de hoy, este sí no es de la semana pasada para que ya le presten mucha atención. La libertad cristiana no es para satisfacer la carne, o sea, no somos libres en Cristo para satisfacer la carne. Hay un ejemplo muy claro aquí con respecto a la ley, y es una analogía que se hace, y se dice que hay 2 casas construidas en una misma cuadra, con un cristal muy bonito en el frente, grandísimo. Ambas casas son idénticas, ¿sí?
son de diferente dueño, pero las casas son igualitas y ambas tienen un frente muy grande con un gran vidrio, ¿sí? Y uno de los dueños ha puesto un letrero que dice: no tire piedras a la ventana. La pregunta es: ¿cuál casa creen ustedes? La otra casa no, el Señor no le puso ningún aviso. A la otra casa el Señor no le puso ningún aviso. Y a esta de acá el dueño le puso un aviso que decía: no tire piedras a la ventana. ¿Cuál casa creen ustedes que será apedreada primero? La que dice no tire piedras. La del letrero, ¿cierto? ¿Por qué? Porque simplemente el letrero encontrará a quien irritar. Y eso es un reflejo de lo que dice Pablo en Romanos 7, que dice: la ley agita el pecado en mí. ¿Cuál es la ley en este ejemplo? El letrero. El letrero es la ley. Y Pablo en Romanos 7 dice: la ley agita el pecado en mí. Entonces el que se irritó con ese letrero es como Pablo agitado por la ley. O sea, pasó, vio el letrero y más ganas le dieron de tirarle la pedrada. Entonces eso es lo que quiere decir Pablo: la ley agita el pecado en mí. Hay otra parte donde dice: lo que no quiero hacer lo hago. ¿Sí? Entonces, ese factor externo ya no es necesario porque el Espíritu Santo restringe el pecado en mi interior. Esa es la libertad. Para mirar que la libertad cristiana no es para satisfacer la carne, en el versículo base, en el pasaje base que tenemos hoy, Gálatas, en el versículo 13 dice, si ustedes lo miran en sus Biblias: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. Ahí lo dice claro. Somos llamados a libertad, pero no debemos usar la libertad como ocasión para la carne. O sea, no es libertad cristiana una libertad para satisfacer a la carne. ¿A qué se refiere con la carne? Lógicamente no se está refiriendo a un esqueleto con huesos, o mejor dicho, a la carne que hay encima de los huesos de un esqueleto, ¿no? No es eso a lo que se refiere la carne en este versículo. No nos referimos al cuerpo físico, es la naturaleza humana caída. Eso quiere decir carne en este versículo, lo torcido que hay en nosotros. Esa naturaleza humana caída, recuerden de dónde viene, ¿no? Del pecado original. Esa naturaleza humana caída nace con nosotros. Por más lindo que ustedes vean a un bebé pequeño, de meses, juguetón, gracioso, muy lindo, tiene la naturaleza caída, tiene el pecado de Adán en él. Nacemos con esa naturaleza pecaminosa, que inclusive cuando ha llegado el Espíritu Santo a nosotros, nos ha regenerado, nos ha hecho nacer de nuevo, quedamos con remanentes de ese pecado, que ya el Espíritu Santo mora en nosotros y nos refrena, nos ayuda a frenar el pecado todo el tiempo, pero no quiere decir que lo elimina por completo y que quedamos libres de pecados y que cuando nacemos de nuevo ya no vamos a pecar más. No es ese un concepto correcto. La realidad es que nosotros pecaremos hasta la muerte. Sencillamente que ya el Espíritu Santo mora en nosotros y el pecado se frena en muchísimo más cantidad. Los pecados son frenados por el Espíritu Santo en nosotros y nosotros todos los días en oración buscamos ese Espíritu Santo para que nos ayude a refrenar el pecado. Es ese viejo hombre. Eso es la carne, el viejo hombre. A pesar de que dice en algún versículo, cuando nacemos de nuevo, las cosas viejas pasaron, nuevas criaturas somos, ¿sí? Ese viejo hombre no se va del todo, nos acompañará hasta la muerte. Sencillamente que nosotros somos más poderosos que ese viejo hombre cuando estamos en Cristo Jesús. Y a eso se refieren versículos como todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿sí? A que nada nos quita el gozo del amor de Dios, ni siquiera el sufrimiento, que soy igual, me gozo igual en Cristo, sea en abundancia o en escasez, en la enfermedad o en la salud. A eso se refiere ese versículo. Pero ese viejo hombre siempre va a estar ahí.
Ahora, no fuimos liberados en Cristo Jesús para hacer lo que queramos. Por ejemplo, si alguien nos pregunta sobre la vida eterna, que si siempre tendremos la salvación, que si la salvación es eterna, ¿nosotros qué respondemos? Que sí, cierto, que la salvación es eterna. Siempre lo vamos a contestar. Y si esa persona que nos está preguntando eso no tiene mucho conocimiento sobre lo que es la perseverancia de los santos, por decir algo, o es un arminiano que cree que la salvación se pierde, si pecamos mucho perdemos la salvación. Entonces, a la respuesta nuestra, cuando le decimos sí, la salvación es eterna, la reacción de él va a ser, entonces ustedes van a, pues, listo, pues si creen que la salvación es eterna, entonces pecan, se agarran a pecar todo el tiempo porque creen que están salvos. Y ahí es la gran equivocación del que no entiende nuestra doctrina, ¿sí? Y ese es un gran error en el que caen los que no entienden la doctrina de la gracia. Mire, la cristiandad en general, me refiero a la cristiandad arminiana, que es casi toda la que hay en este momento, considera que la gracia está equivocada y que la gracia no es bíblica, porque la gracia nos da libertad para pecar. Que como nos consideramos salvos, siempre salvos, que consideramos que la salvación es eterna y no se pierde, entonces sencillamente, bueno, listo, Dios ya nos liberó, ya no somos elegidos del Señor, estamos libres, somos salvos, podemos hacer lo que queramos, pequemos, podemos tomar, podemos mentir, podemos fumar, podemos robar, en fin, vivir una vida normal porque somos salvos, ya nos salvamos, ¿sí? De todas maneras también es una posición facilista de los arminianos, ¿no? O sea, y sin pensar eso de primera, ¿correcto? Pero la realidad es otra. Y el que verdaderamente estudie, entienda bíblicamente lo que es la doctrina de la gracia, entiende lo que nos pasa. Además, eso lo hemos vivido todos, los que ahorita estamos de este lado, los que realmente creemos en la doctrina de la gracia, los que creemos en la expiación limitada, en la depravación total, los que creemos en la elección incondicional, en la gracia irresistible, en la perseverancia de los santos. Nosotros que creemos en esas doctrinas de la gracia, que hemos experimentado lo que ha pasado en nuestras vidas con esa regeneración del Espíritu Santo, nos hemos podido percatar en nuestra propia existencia que recibimos por gracia esa salvación y sin embargo no fuimos directo a pecar. Al contrario, nos hemos sentido como más llamados a alejarnos del pecado. Esa ha sido la reacción al recibir esa salvación. Esa ha sido la reacción que hemos tenido, lo hemos experimentado cada uno de nosotros en nuestras vidas. No es como lo dicen los arminianos, que salvo siempre salvo y que nos creemos ya salvos y tenemos libertad para pecar. No, mi testimonio personal, y yo estoy seguro que ha sido el de cada uno de ustedes, es que cuando hemos sido salvos y hemos sentido esa salvación y hemos sentido que somos nacidos de nuevo, buscamos la santidad. Exactamente. Sentimos que debemos estar limpios ante nuestro Señor y alejarnos del pecado. Nos volvemos sensibles al pecado, sensibles a saber que ese pecado ofende al Señor. Somos llamados a arrepentimiento todo el tiempo. Queremos buscar un nuevo camino diferente al pecado que antes recorríamos. Entonces, no es como dicen los que están afuera. Cuando nos preguntan, ¿ustedes consideran que son salvos, siempre salvos y que la salvación es eterna? Y les decimos sí. Bueno, entonces ustedes consideran que pueden pecar. Es una reacción de ellos facilista y completamente equivocada. Si somos verdaderamente salvos, no vamos a satisfacer la carne, porque hay algo que lo restringe el pecado en nuestro interior, restringe ese satisfacer la carne, que es el Espíritu Santo. En el versículo 13 dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino que servíos por amor los unos a los otros.
Esa palabra ocasión allí es una palabra que en el griego es aphoro, y es un término militar que usaban en esa época y que se refiere como a una especie de base de operaciones. Entonces, cuando dice no uséis la libertad como ocasión para la carne, quiere decir no utilices la carne como base de operaciones para vivir tu vida. O sea, no digas, bueno, listo, soy cristiano, entonces voy al cielo, ya tengo la salvación asegurada y voy a hacer lo que quiero. No, no es de esa forma que nosotros los cristianos elegidos y salvos, siempre salvos, pensamos. No es esa la forma. No, Pablo dice que no fuimos liberados para usar esa libertad como una plataforma para la carne. Los que consideran que sí tenemos esa libertad cristiana para pecar, los podemos encuadrar, no, hay un pasaje que los identifica, a los que creen eso, a los que creen que tenemos libertad para pecar, y es 2 de Pedro 2:18. Vamos a 2 de Pedro 2:18. Este pasaje que vamos a leer, vuelvo y le repito, identifica a aquellos que dicen que como somos salvos y ya tenemos la salvación asegurada, tenemos libertad de pecar. No nos identifica a nosotros los verdaderos cristianos, los verdaderos creyentes. Identificas a los que están equivocados y consideran que libertad cristiana es libertad para vivir en el mundo como quieran. 2 de Pedro 2:18. 2 de Pedro 2:18 dice: pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. O sea, aquí este pasaje nos muestra que hay personas que quieren escapar del pecado, ¿sí? Y que vienen falsos maestros con concupiscencias de la carne a hablarles evangelios equivocados y hacerlos caer. O sea, personas que están cansadas de su estilo de vida y han decidido buscar otro modo de vivir. Están buscando a Dios y se encuentran con estos falsos maestros. ¿Y qué prometen estos falsos maestros? Miremos el versículo 19. El versículo 19 de ahí mismo. 2 de Pedro 2, ya en este caso sería 2:19. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. ¿Correcto? Estos falsos maestros les prometen libertad, pero realmente están enseñándole concupiscencias de la carne. Eso es la libertad de la que hablan estos falsos maestros. Son concupiscencias de la carne y los están haciendo caer en el pecado. A eso se refiere el versículo 19. Ahora, está hablando de que estos falsos maestros están siendo tropiezo ¿para quién? Para personas que quieren salir del pecado. Porque miremos en lo que hablamos al comienzo, en el versículo 18. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en el error. O sea, personas que habían salido del error, que querían seguir al Señor, y vienen estos falsos maestros a hablarles de libertad. Pero esta libertad de la que les estaban hablando estos falsos maestros aquí en este pasaje, esta libertad sí es una libertad de la carne, una libertad pecaminosa. Pablo les habló de libertad, pero no era esta libertad de la carne. Pablo les hablaba a los Gálatas de la libertad de no caer en ceremonias, que era muy diferente. Bueno. Entonces, cuando alguien predique antinomismo, ¿qué es antinomismo? Cuando alguien predique cosas, o sea, que predique, digamos, sin ley, antinomismo, lo podemos encuadrar en qué versículo, en qué pasaje de la Biblia lo podemos encuadrar. Cuando ustedes escuchen un falso maestro diciéndole, no, tenemos libertad para todo, la ley fue abolida, podemos vivir así, podemos hacer esto, podemos hacer lo otro, eso es antinomismo. ¿Y en dónde encuadramos ese antinomismo? En 2 de Pedro 2:18. Ese versículo se lo podemos leer a cualquier falso maestro que venga a enseñarnos antinomismo.
Y en Judas 4, si es que quieren otro, en Judas 4 dice: ciertos hombres se han infiltrado encubiertamente, los que desde la antigüedad están destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje. Búsquenlo para que lo lean ustedes mismos. Judas no tiene sino un solo capítulo. Judas versículo 4. Judas versículo 4. También es un pasaje que nos describe a los que quieren ser antinomistas, a los que quieren predicar que podemos vivir libremente, pero esa libertad se refiere a vivir sin ley, sin la ley moral, ¿no? Judas 4. Judas no tiene capítulo, ¿no? Simplemente encuentras a Judas y te vas al versículo 4. Es un solo capítulo el que tiene Judas. Convertir la gracia de Dios en libertinaje. Qué pecado tan grande, por Dios. Convierten la gracia de nuestro Señor en lascivia, en malicia, en maldad. Eso es lo que hace un falso maestro cuando habla de una libertad de la carne, que no es la libertad no es para pecar. Libertad verdadera es liberarse de corazón del pecado. Eso es libertad. Y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, libertad cristiana significa que cuando somos libres para dejar de estar esclavizados a centrarnos en nosotros mismos y ser abnegados. Ahora, la libertad más grande del mundo es ser libre de uno mismo. La libertad más grande del mundo es liberarnos de nuestro propio ego, de nuestra propia carne. Esa es la libertad más grande del mundo, porque es que nuestro mayor enemigo, a pesar de las cantidades de potestades, demonios, la tentación del pecado, tantos enemigos que tenemos, pero realmente, ¿cuál es nuestro principal enemigo? Nuestra propia carne. Y la mayor libertad la constituye el ser capaz de liberarnos con la ayuda del Espíritu Santo de nuestra propia carne, de nuestro propio ego, liberarnos de nosotros mismos. ¿Quién es el mejor ejemplo de liberarse de sí mismo? Fue Jesús. Jesús fue el mejor ejemplo de alguien que se liberó de sí mismo. Jesús no quería nada para sí. Jesús en Romanos 13:14 dice: vestidos, esto lo dice Pablo, perdón. En Romanos 13:14 Pablo dice: vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Quiere decir, no proveer para los deseos de la carne vistiéndose e imitando a Jesús, porque Jesús no proveía para él. Jesús no proveyó para él. Jesús pasó por esta tierra sin pensar en él mismo. Fue el único que logró hacer eso. Pablo en Romanos 15:3 dice: Cristo no se agradó a sí mismo. Cristo dijo esto: mi comida es hacer la voluntad del que me envió. Entonces, ¿cómo evitamos agradarnos a nosotros mismos? Haciendo la voluntad del Padre. Haciendo la voluntad del Padre, no nos agradamos a nosotros mismos, porque es que cuando nosotros hacemos la voluntad del Padre, nos negamos a nosotros mismos y pensamos en el prójimo. Entonces, si Cristo era libre porque Él no se agradó a sí mismo, Él es el ejemplo perfecto de lo que era la abnegación. La verdadera libertad cristiana es ser libre de nosotros mismos, de la esclavitud del deseo personal. Y eso es lo que Dios quiere que hagamos, que nos liberemos de nosotros mismos. Y es una lucha, no es fácil liberarnos de nosotros mismos, porque la carne, desde que nos levantamos, está pidiendo cosas. Y estamos luchando con él todo el tiempo. Y esa es la realidad del ser humano. Entonces, hacer la voluntad del Padre es ganarle esas batallas a la carne. La carne no solamente pide comida y dormir, pero la carne también pide muchas cosas. La carne pide pecados, porque la carne le encanta pecar. La carne pide cosas del mundo todo el tiempo. Y no me refiero a pecados de inmorales, sexuales, no, me refiero a cantidades de pecados que usted considera que no son pecados. Y la
carne le está pidiendo ver televisión, la carne le está pidiendo escuchar música rock o reggaetón, la carne le está pidiendo dormir más de la cuenta, o sea, hacer pereza. La carne le está pidiendo de pronto a otras personas cosas mucho más feas. Adicciones, drogas, alcoholismo. La carne está pidiendo en muchas personas la avaricia, el tener dinero. Y por eso caen en pecados de la mentira, de robo, de engaño. La carne todo el tiempo está trabajando, pidiéndole cosas al ser humano. Y ahí es donde el Espíritu Santo trabaja en nosotros. Pero a pesar de que ese Espíritu Santo trabaja en nosotros tenemos que ir todos los días a buscar en oración a Dios, a confesar nuestro pecado, a arrepentirnos, a alejarnos de ese pecado y pedirle perdón a Dios en oración por todas nuestras faltas cometidas. Mire, el sexo fue, como lo dijimos hace un rato, fue condenado terriblemente, pecados sexuales en el Antiguo Testamento, como el adulterio, como el homosexualismo y como hasta bestialismo había, ¿no? En el Antiguo Testamento, la Biblia habla, seguramente, si la Biblia lo menciona es porque se producían esos casos. Esos casos no son de ahora. Bestialismo también hubo o sea, pecados muy feos, bastante feos. Los había inmorales en el Antiguo Testamento y la Biblia los condenó. Y si la Biblia los condenó en el Antiguo Testamento, entonces, porque fue abolida la ley, creemos que ahorita en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, esos pecados sexuales se pueden encuadrar dentro de la libertad cristiana. Entonces puede un hombre decir, yo me acuesto con otro hombre porque pues ya eso quedó en el Antiguo Testamento, ya estamos en el Nuevo Testamento, entonces yo sencillamente mi relación con otro hombre se basa en que yo lo amo y en el amor, y entonces tergiversan todo. Los valores, los principios, la ética de Dios, a la que le llamamos la ley de Cristo, completamente tergiversada. Porque esto no es un amor ágape. Ese amor de Dios no es el que un hombre le profesa a otro hombre. Ese es un amor completamente pecaminoso.